Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Arrancamos una nueva edición de La Huella del Crimen y pensando en sucesos que, a fin de cuentas, es el grueso de este programa, pues inevitablemente recuerdo una vez más, porque ya saben que yo soy de ideas fijas, la gota fría de 2024 en Valencia, y recuerdo la dimisión de Mazón, y de pronto esta mañana, ya sé que puede parecer una perspectiva política, pero insisto, está centrado en el grueso del gran suceso que España nunca olvidará, que fue la gota fría de 2024, no solamente por sus consecuencias, por las consecuencias climáticas, sino por la deficiente gestión que llevó a la muerte a un número indeterminado de hombres y de mujeres que aquel día, apenas unas horas antes de que el desastre llegara, no pensaban que era su último día. Y inevitablemente recuerdo también las noticias de primera hora de hoy, cuando veía la declaración de las víctimas de la gota fría, que, en fin, toda la compasión, todo el amor y toda la comprensión. Pero cuando he escuchado decir que el único responsable era Amazon y que como objetivo se proponían que fuera a prisión, pues verán ustedes, oigan, yo no soy sospechosa de defender a Amazon, que le he puesto de hojita perejil por activa y por pasiva. Ahora bien, insisto y repito, Mazón en todo caso es un tonto lava, un incapaz. Lo es, no tiene muchas luces, con toda probabilidad. No entraré en detalles de si debía ser o no presidente de la Generalitat, pero desde luego no es el único responsable. Vamos a ver, usted es responsable de lo que puede hacer, ¿verdad? Y la pregunta vuelve a ser la misma. Imaginemos que Mazón, en lugar de que se le cayera la babilla comiendo hasta el atardecer con la guapa periodista, se hubiera puesto unas botas de agua y se hubiera presentado en el lugar que se tendría que haber presentado, ¿en qué hubieran cambiado las cosas? ¿Exactamente en qué? Porque me temo que, evidentemente, que Mazón ha metido la pata, porque es torpe de narices el tío. Ahora bien, podía haber hecho lo que hubiera hecho, pero no se hubiera conseguido nada, porque realmente Mazón tenía poco o nada que hacer. Aquí el verdadero responsable se llama Pedro Sánchez y la gestión de su gobierno. Ayer en este programa alguien dijo: oye, María José, ¿te imaginas que en la Generalitat hubiera estado Chimo Puig? Y yo ni contesté, pero me llevé la reflexión a casa. Sería tremendo, ¿verdad? En fin, inevitable hacer este comentario sobre un suceso absolutamente inolvidable, que es la gota fría de 2024, con sus devastadoras consecuencias. Pero oigan, al pan pan y al vino vino. Y es evidente que compasión y amor por las víctimas, todo, porque no me quiero imaginar en su pellejo. Vaya usted a saber lo que yo diría o haría. Ahora, apuntar al tonto lava de Mazón como el único responsable del desastre es tener tan pocas luces, casi como el presidente de la Generalitat. En fin, terrible. Fernando Fanego, bienvenido. Muy no podía noches. Evitar hacer este comentario, por supuesto, porque mira que he puesto a caer de un burro a Mazón, pero decir que es el único responsable y que merece ir a la cárcel, miren, por favor. De todas formas, María por favor, José, por favor. Humildemente te indico, y simplemente hago la pluma, en el despacho llevamos a varias familias de afectados por la Dana. Qué horror. Y todavía no han cobrado más que el infraseguro, es decir que... Lo contaba ayer El Mundo al Rojo. Con lo cual es verdaderamente pues, un escarnio absoluto de tener que estar aguantando esto. La verdad es que sí, y no sé a ustedes, pero a mí personalmente me apena enormemente. Insisto, yo no soy sospechosa de defender a Mazón,
que, vamos, tienen ustedes para atrás y, vamos, le he dicho de todo menos bonito. Javier Angulo. Buenas noches. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Alberto Fernández Palacios? Buenas noches. Que al parecer, y ya ven ustedes, que parece que hay retintín, que no rintintín, que dice mucha gente. Esto es un rintintín, no rintintín. Era un perrito legendario. Bueno, lo de Palacios, porque el último programa me pasé todo el programa diciendo Alberto Fernández Díaz, que digo yo que me habría acordado del diputado del Partido Popular. Me llamó mi padre cabreado diciendo, ha renegado de mi hijo. Ay, por favor, por favor, como lo siento, aquí las disculpas al padre de la criatura. Claro, a mí me da igual. Qué tremendo. Bueno, pues venga, vamos a dejar la actualidad, insisto que no política. La apertura del programa tiene una parte brutal de crónica negra, que es la base, en fin, de todo lo que está aconteciendo después. Hoy seguro que tienen más información al respecto en el mundo al rojo. Nosotros nos centramos en una noticia de apertura que vuelve a hablar o que nos mueve a la reflexión que está pasando con los centros de menores. Un adolescente comete 5 delitos en 8 días, aprovechando sus salidas de un centro de menores en Valladolid. En fin, Raúl Sánchez, buenas noches. Buenas noches, María José. Esto no es la historia interminable, ¿no? Como la celebérrima película. Sí, efectivamente, basada en la obra de Michael Ende. Bueno, pues sí, efectivamente, un nuevo menor, o sea, un menor de un centro de menores de Valladolid, en este caso el de Zambrana, ha cometido 5 presuntos delitos en solo 8 días, aprovechando que estaba en régimen de semilibertad. Bueno, pues en el centro de Valladolid, en diferentes calles, digamos de alguna manera que asaltaba, entre comillas, a mujeres, sobre todo ya de avanzada edad, a partir de los 65 años, para robarles el bolso. En algunos casos llegó a emplear la violencia con tirones y, en el caso de una de ellas, le produjo, además de una caída, pues una fractura de hombro y de cadera que tuvo que ser trasladada al hospital. De esos tirones que provocaba este menor, pues se llevó el botín. La verdad es que fue bastante escaso, porque se habla más o menos de las cifras criminales de 23 euros, ¿no? Aparte de, bueno, pues de teléfono móvil y la documentación. Afortunadamente fue detenido por la policía tras ser perseguido en un primer momento por un militar que estaba de paisano, que consiguió recuperar uno de los bolsos que había, en este caso, robado presuntamente el delincuente, y la Policía Nacional consiguió detenerle en las inmediaciones y puso a disposición del juez, que le reingresó, en este caso, en el centro de menores, acusado de 5 delitos, porque aparte de estos robos con violencia a estas ancianas, también había provocado un hurto presuntamente en un estanco de la ciudad de Valladolid. ¡Qué angelito! Raúl Sánchez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. Gracias, buenas noches. De los centros de menores, en este programa si hago recuento: agresiones sexuales a menores tuteladas, asesinatos en centros de menores, violaciones a la puerta de centros de menores y, naturalmente, huidas en los centros de menores, que es el pan nuestro de cada día. Lo curioso de este caso, y tiene gracia la cosa, que a las salidas que le autorizan, que quién será el responsable de autorizar eso, el juez o será responsable el Ministerio Fiscal del visto bueno o el educador, le llaman salidas formativas. O sea, vaya examen formativo que le hacen al menor para autorizar una salida esa cuando es un delincuente en potencia, vamos, súper violento. Y si con la edad que tiene, un centro tutelado y encima menor de edad, que cometa este tipo de fechorías, que no dejan de ser lógicamente punibles porque son hechos delictivos, ¿no? El robar a la fuerza o del hurto y demás no dejan de ser constituir delitos, ¿no? Y imagínate un menor lo que se convertirá cuando empiece a conseguir ese tipo de dinero fácil y en un sistema en el que la condena es como si no existiera, es decir, porque sale a la calle directamente. Hombre, también vale la pena reseñar que los centros de menores, no sé, pero parece que se enteran de la misa a la media, porque quiero recordar el Mena supuestamente menor que violó a una chiquilla de 14 años en Hortaleza, llevaba viviendo en el centro de menores yo no sé cuánto tiempo y el gacho tenía 27 años. En fin, ¿qué está pasando con los centros de menores? Por ponerles un ejemplo, ¿eh?
Pues no voy ahora a contarle las menores prostituidas, las menores abusadas y otros asuntos. Simplemente que dices, oiga, ¿ustedes qué les pasa? ¿No piensan? ¿No saben? ¿Para qué cobran? No sé, ¿no se han enterado que tiene un tío de 27 años viviendo en un centro de menores? ¿Estamos tontos? Yo creo que deberían de cambiar las normas de la legislación, porque a este tipo de salidas le llaman el régimen semiabierto. Yo no digo que los menores no vuelvan a ver la luz de la calle, pero sí que cuando salgan limitados en el tiempo, es decir, unas pocas horas, y además acompañados con personal del centro, pero no un personal cualquiera, un personal de seguridad, porque está demostrado que Eso estos no menores... sería imposible, la idea es fabulosa. No, es que es pero la idea. ¿por recursos? Pues que busquen los recursos, porque peores recursos van a tener que afrontar de todas las indemnizaciones de las víctimas cuando demanden al Estado o demanden a los centros de menores por haber asesinado a su hija en un régimen semiabierto en una salida programada. Digo yo. Y sobre todo el estatuto y sobre todo la forma de organización que tiene este tipo de centros que dependen, digo, primordialmente del Estado y del Ejecutivo, directamente del Gobierno y del Ministerio, en el que de alguna forma se regule este tipo de... Porque siempre tiene que estar a la atención de alguien que de alguna forma evalúe la trayectoria del menor tutelado. Es decir, porque date cuenta que no todos los menores que están en un centro tienen este tipo de condiciones ni tienen este tipo de perfil. Pero ahora cuando se da este tipo de situaciones, lógicamente pues habrá que tomar medidas. No ponen en la noticia nada de si es extranjero o es nacional, pero me da exactamente lo mismo. Es decir, si es un chico malo, como se suele decir, entre comillas, pues habrá que meterle en vereda, que socialmente lo vamos a llevar muy claro, muy difícil con este tipo de gobierno. Habría que mirar, María José, en concreto en los responsables del centro de menores. El centro de menor, en general, depende... Han dado explicaciones los del centro de menores de Hortaleza, que tenían a un tío con toda la barba, con 27 años, como si tuviera 16 o 17, que me parece que es la edad, o incluso 18, y no ha habido responsables y ha habido la violación de una muchacha. Ya me puedo contar. El centro de menores, normalmente responsabilidad, la competencia la tienen las comunidades autónomas. Existe un equipo multidisciplinar que atiende a esos menores, pero parece ser, y por la alarma social que se está creando, que realmente no sirve, no hacen su función. Claro. Porque si realmente no hacen esa labor de reeducación conforme a los derechos de los menores, el menor no tiene esa capacidad para entender lo que está bien y mal. ¿Dónde están esos educadores? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que quizá no sea solo un problema del centro digamos, de menores, sino sea un problema social, ¿no? Un programa endémico a toda... Claro, pero para eso están las familias, que como bien decía el juez de menores, que no recuerdo el nombre, que está en Granada... Hombre, pero los centros tutelados de menores, contar no, con la pero, familia... pero sí que él era titular del juzgado, no sé si sigue todavía ejerciendo como titular. Calatayud. Calatayud. El juez Calatayud. Exactamente. Impresionante. Impresionante. Que la educación y el Código Penal se aprenden en la familia, en casa. Sí, es pero decir, creo que cuando estamos ya en el centro de menores, entiendo que ya ahí ha pasado por otra fase distinta ya, tarde piache. Pero claro, pero no deja de ser decir un problema social, como bien decía y bien refería, es decir, que no... En cualquier caso, no sabemos qué está pasando. Si pudiéramos ver las cifras de la cantidad de recursos económicos, si pudiéramos ver esa cantidad destinados a los centros de menores y al lado ponemos las noticias que les contamos, este programa y otros muchos que duda cabe, pues la verdad es que quedaríamos horrorizados. Mejor no saber, ¿verdad? Bueno, pues quizá por esto España sea una sociedad cada vez más anestesiada. Detienen en Granada a la madre y también a la hermanastra de una muchacha a la que estaban prostituyendo en Internet. La madre responsable de la organización realizaba en redes sociales una visible ostentación sobre los beneficios obtenidos en la actividad de sus 3 trabajadoras sexuales, entre ellas sus hijas. Agentes de la Policía Nacional, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, han detenido a 2 mujeres de 34 y 28 años.
En fin, qué cosa más perversa, ¿no? La propia madre, Mm. lo de la hermanastra, yo qué sé. Pero la que la trajo al mundo, qué fuerte. Perdón. Claramente, o sea, una corruptora de menores y ese es el delito que le van a investigar. Prostitución, corrupción de menores y además organización criminal por estar organizada con la hermanastra de 20 años, que aparte ejercía ella individualmente también la prostitución y ayudaba a la madre a prostituir a la menor a través de anuncios en internet que curiosamente le pixelaban la cara, fíjate, porque era menor de edad. Claro, pero tendría... Pero qué contrasentido, ¿no? No, sobre todo porque es que económicamente, a ver, ante este tipo de situaciones, a ver, la justicia tiene que actuar de una forma totalmente tajante y directa, ¿no? Es decir, que es la propia progenitora la que da de alguna forma la cobertura como meretriz para que ejercer la prostitución y sobre todo que anexan, como bien decía Alberto, a una menor de edad, creo que unos 16 o 17 años, pixelada. 17 años, que entiendo que es posible que haya también ejercido la prostitución. Es decir, No, claro, ahí está... Me refiero a la menor, por eso te digo que el chorro de años que le va a pedir la Fiscalía, ¿sabes? Para Sí, parece ser que sí, que la prostituían en internet. Por eso el chorro de años que va a pedir la Fiscalía para la condenada, pues, creo que es de origen venezolano la madre. Sí, por eso. De todas maneras, judicialmente y policialmente hablando, esta mujer presunta proxeneta, que es de nacionalidad venezolana, deberían aplicarle la ley de extranjería con todo el vigor, es decir, juicio y sustitución de pena de los años que le caigan por expulsión a su país a cumplir la pena a Venezuela, la cárcel de allí. Pues no pides tú nada. Se puede hacer, ¿eh? Judicialmente se puede hacer. Sí, la extradición, sí, claro. No pides tú nada. Recuerdan, ¿verdad?, la nueva manada de Pamplona, la compuesta por 4 magrebíes, 3 de ellos tenían orden de expulsión. Pues no pides tú nada, Alberto Fernández Palacios. No, pero técnicamente es otra cosa, es decir, el prever código penal que la juzguen en España y que le caiga todo el peso de la ley, que no sé cuántos años, porque no conocemos las actuaciones ni los delitos por los que van a ser acusada esta proxeneta, y esa pena la sustituyen por expulsión de territorio nacional. Eso se puede hacer. Sí. Antes de iniciar cualquier expediente de expulsión, sino ya en sentencia judicial española. Sí, pero perdón. Sí, no obstante, por la gravedad de los hechos, la cuestión es, ¿tenemos seguridad de que se cumplan las penas en Venezuela? Pues, realmente quizá pues no tenemos esa seguridad. Estamos ante delitos gravísimos porque, digamos, recaen sobre menores que están totalmente desprotegidos. Es cierto que este delincuente se hace valer de las redes sociales por ese anonimato, porque realmente posiblemente es más difícil y complicado determinar la edad de la menor. Y aparte, si la pixelan, etcétera, pues realmente... Pero no tiene ningún sentido, o sea, entiendo que se pixele a un menor, pero cuando está ejerciendo la prostitución... Pero claro, es que no entiendo nada. La intencionalidad de la imagen de esa mujer pixelada, o esa niña pixelada, es la de exhibir, me imagino, el físico para la contratación de los servicios sexuales, claro. Así es. Está claro que con un ánimo, digamos, de enriquecerse a costa de unos menores. Qué sucio. Sobre todo cuando viene de la misma línea sanguínea. ¿Y qué delincuente más torpe, alardeando en redes sociales de su alto nivel de vida, de los pingües beneficios que obtenía con la explotación de su hija y otra persona? Es decir, bueno, yo creo que eso no lo decía. Hablaba de sus trabajadoras sexuales, sí, pero creo que no entraba en detalles de que eran sus hijas, porque... No, pero que alardeaba de su nivel de vida. No, claro. sí. Que torpe de narices, Qué torpe, vamos. Es que, claro, ella estaba metida, por lo visto, en determinadas redes sociales de alto standing, o sea, es decir, estaba como en círculos de alto standing para que la contratación, lógicamente, de lo que hace una meretriz, lo que hace lo que es la que coloca el producto, vamos. Eso sería la madame más que la meretriz. Bueno, ¿no? Llámalo como quieras, sí. En este caso yo lo diría como... La meretriz serían las chicas, ¿no? Y la madame... La madame la que contrata. Lo que hace una vulgar y asquerosa proxeneta. Pues sí, se puede decir más alto, pero más claro no. La cuestión también sería perseguir al consumidor de estos servicios. Lo que ocurre es que eso se pasa de momento por alto, ¿no? Es que es muy complicado y sobre todo yo creo que el seguir el paso de eso. Porque date cuenta que muy poco rastro deja eso.
Es decir, no se paga con factura. En cualquier caso, No señores... se paga con factura, pues normalmente se utilizan nicks, ¿sabes? Que no tienen lo que es el surname del este. Es complicado, es decir, buscar quién es el... Pero sabemos que en España existen, a ver, lógicamente los hay. Abren ustedes un melón que, como para este programa, ¿no? Tenemos El para un programa asunto entero. de la prohibición del consumo de prostitutas. ¿Qué quieres terminar con el PSOE, no? No, Lo que tampoco quieras. tengo... Aunque quizá... Tú tienes muy mala baba. ¿Quieres terminar con el PSOE? No, quizá es propio de la naturaleza. Yo creo que esto es un negocio que digamos, lleva toda la vida. Desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo, desde la época de los romanos, desde la época... Y desde antes. Y desde antes, con lo cual es muy difícil. En cualquier caso, decía que es un melón muy complicado, pero no es menos cierto que hay mujeres que por decisión personal, y a mí me parece terrible, o sea, me parece vomitivo, pero me lo parece a mí, pero hay mujeres que les parece bien y que lo hacen desde la libertad. Entonces, yo personalmente jamás me metería en la vida de una mujer que decida hacer algo que a mí me provoca, me mueva la náusea, a mí. Pero desde luego yo no juzgaría a nadie, deja a la gente en paz. No, es que es la esclavitud. Bueno, yo he hecho programas con prostitutas que, en fin, han dicho clarísimamente que, bueno, que está todo muy bien, pero que su decisión... Es que además les parecía muy bien la vida que llevaban. En fin, a mí me dieron una buena lección. Deja de andar compadeciéndote de nadie. En fin, cambiamos de asunto. Le anunció que iba a casarse, que lo iba a hacer con otro. Y bueno, la maté porque era mía. Ahora se lo cuento. Era una mujer marroquí asesinada por su expareja en Huelva. Lo había anunciado a sus parejas que se iba a casar con otro hombre y la Guardia Civil ha detenido en la localidad onubense de Moguer a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su expareja, una mujer marroquí de 47 años, en un caso que se investiga como violencia machista. La detención se ha producido la pasada madrugada después de que los compañeros de trabajo de la víctima hallaran el cadáver de esta mujer con signos de violencia cuando fueron a buscar la casa porque no había aparecido en su puesto de trabajo, Fernando. Y sobre todo porque la maté porque era mía. Es decir, pues la sensación que tiene, sobre todo esta conducta de este tipo de perfiles, ¿no? de individuos, por no llamar de otra forma, ¿no? El que toman la justicia y sobre todo la libertad y el físico de las personas, ¿no? Como si fuera para sí, ¿no? Y de este tipo tan sumamente que estamos lamentablemente acostumbrados a ver y de comentar en La Huella del Crimen perfiles como el que estamos hablando, ¿no? Lo terrible, pues que tengamos que cada día comentar más, sobre todo cuando se supone que hay un Ministerio de Igualdad, cuando hay una serie de cuidados, otro de todo, que se ha metido mucho dinero en Interior, digo, en Ministerio de Interior, para que de alguna forma se vigile y se trate de proteger a la mujer, cosa que no se hace. Una pena el error que cometió la víctima porque había sido amenazada ya por este hombre que si se casaba con otra se denuncia. La iba a matar de no haber denunciado y haber establecido alguna medida de protección. Lamentablemente, perdona que te interrumpa, hemos visto casos de mujeres que sí habían denunciado que había una orden de alejamiento, que llevaban una pulserita del Shein y que les han arrebatado la vida de la misma manera. Bueno, pues es una pena por la víctima. Creo que es la víctima 34 en lo que va de año y en las estadísticas 1.300 y pico mujeres matadas por sus parejas o sus maridos. Así es, parece unos datos de una guerra, ¿no? Sí. Y tanto ministerio y el resultado pues es nefasto, ¿no? El resultado de tantos recursos que se queman ahí parece ser que solo van destinados a determinadas personas que juegan y hacen de su leitmotiv de vida esos recursos. La verdad es que es desesperante y desalentador. Vamos con una noticia ahora. Nos está esperando el estupendo Fernando Sancho. Antes he hablado de las pulseras del Shein
Y miren, casi lo podría haber hecho como antesala de esta noticia, pero la verdad es que no lo he redondeado así. Ha sido pura casualidad. La justicia francesa investiga a Shein por vender muñecas sexuales, pero con apariencia de niñas. ¿Cómo estás, Fernando Sancho? Buenas noches. Buenas noches, María José y compañía. ¿Cómo estás? ¿Has Pues visto las imágenes, Fernando, detalladamente? me parece sencillamente espeluznante, María José. Es algo que no sé cómo es posible que algo así pueda, en fin, pueda darse o se pueda llegar a normalizar. Haz de cuenta que ahí hay un gran negocio, porque claro, es que el proceso de fabricación, me planteo yo, de ese reclamo, que es un reclamo abiertamente para la pederastia, ¿no? Porque verdaderamente es que parecen niñas de corta edad, además son muñecas realistas de 80 centímetros con todos sus órganos sexuales ofreciéndose para que las compren a un precio tampoco demasiado excesivo para lo que es una situación verdaderamente increíble. O sea, es que es porque no es solo Shein es una plataforma que lo vende, ¿no? Pero claro, detrás de esa muñeca que está invitando pues a la pederastia, ¿no? Porque al final, oye, es una cosa sencillamente, como digo, alucinante, pues hay todo un proceso de fabricación detrás, una empresa fabricante que, fíjate, poner en marcha esas cadenas, la cantidad de inversión que habrán hecho para hacer ese producto despreciable, o sea, algo que es increíble, porque claro, a mí me parece muy legítimo una empresa, oye, que quiera hacer pues muñecas de hinchables o no hinchables o realistas o lo que sea, pues bueno, con morenas, rubias, pues que sean hombres, mujeres o transexuales, pero adultos. Pero claro, entrar ya en ese tipo clarísimamente, con un contenido y con un reclamo infantil, verdaderamente, María José, empiezas a pensar que estamos viviendo tiempos muy confusos, ¿eh? Y muy Unos tiempos sórdidos. verdaderamente... Dime, María José. No, que decía, y muy sórdidos. Y Subrayaba muy tus sórdidos, palabras. y muy sórdidos. Por eso te digo, es terrible. A mí me parece algo, en fin, que la justicia actúe, me parece bien, pero bueno, tendrá que actuar, es que Shein es solo el distribuidor. Detrás de Shein pues hay una tienda, o sea, porque es una plataforma. Claro. Luego están las tiendas que lo puedan distribuir y adicionalmente a Shein, y luego está la empresa que lo fabrica, ese producto, no puede caber en una cabeza sencillamente normal, pues Llama la por eso atención, decía Fernando. que vivimos tiempos confusos, María José. Estamos que o cambiamos radicalmente y volvemos a recuperar unas pautas de conducta razonables marcadas por un comportamiento ético, que no digo que tenga que ser uniforme, pero que hay unas mínimas reglas, unas líneas que no se pueden cruzar. Y ahora mismo es que da igual todo, es que estamos en un momento en que hace falta un cambio brutal o nos vamos al garete, María José. Ay, Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, buenas noches. Miren, los anuncios que ya han sido retirados de la plataforma mostraban muñecas de silicona, como las que están viendo, que aparecen con ositos de peluche. ¿Ven? ¿Pueden apreciarlo? Son caras de niñas infantiles con su osito de peluche en los brazos. Vayamos a la descripción, por si acaso no la han visto. Muñeca sexual, juguete de masturbación masculina con cuerpo erótico y vagina y ano reales. Todo por 186,94 euros. Las muñecas, como nos ha dicho Fernando, miden 80 centímetros. Cambiamos de tramo del programa, pero evidentemente no... Quiero comentar. No os voy a dejar sin el turno de palabra. Sí, claro.
Vamos a ver, el problema principal de todo esto, que Shein, aunque sea una distribuidora, es un gigante, es la falta de regulación sobre la publicidad del comercio electrónico, porque todas estas muñecas llegan al consumidor presuntamente pedófilo gracias al comercio electrónico. ¿Tú te lo imaginas en el Corte Inglés? En derecho había una especie que mis compañeros hablan de aforismo o de dogma que decía que todo se compra y vende lo que está en el comercio de los hombres. Esto no es verdad y no debería ser verdad. Es decir, que no se podían comprar estrellas, pero sí todo lo que... Es susceptible de comprar. Eso sí, pero es que los chinos, con su voracidad comercial, es que vamos, dentro de poco van a vender pirañas que muerdan a la gente. Entonces, claro, es culpa de los gobiernos por no regular bien el comercio electrónico y su publicidad, y también es culpa de los gobiernos por dejar entrar el capital del mercado chino o dejar hacer operaciones de este tipo con esta muñeca, que además lo anunciaban directamente: juguete de masturbación masculina. Entonces, ahí lo dejo. Yo lo solucionaba fácilmente con poner en la cara de la muñeca la fotografía de su hija o de su madre y enviarle exactamente el producto. Únicamente... Del consumidor, no, pero estaría bien, ¿no? Bueno, esto es lo que se llama customizar la idea, ¿no? Exacto. Bien. Comentar que no la noticia parte de la administración francesa, no de la española. Sí, efectivamente. Shein es una plataforma mundial. Justicia francesa investiga. Correcto. En España tenemos un ministerio de consumo, que yo creo que lo sabemos por dónde, quién está detrás, y no protege absolutamente al consumidor. Sí, pero... Y no ya solo con este caso que parece terrible, pero en cosas más baladíes, el consumidor está completamente desprotegido ante plataformas de estas de venta de productos de forma industrial. Y sobre todo porque este tipo de productos se deberían, que no digo que no se puedan vender, digo, lógicamente lo que atenta es directamente que sea la imagen o la figura de un menor o de una menor. Es decir, pero clarísimamente, vamos. Claro, y sobre todo que sea una plataforma. Es decir, que independientemente que esto ya se haya descubierto para el mercado francés, a mí me da igual. Es decir, la humanidad, con perdón, es decir, estamos hechos a prueba, solo nos falta que nos caiga un meteorito. No tenemos... Sí, pero termino, María José. Pero lo que sí que el problema está, la persona que cuando existe ese objeto que está a la venta es porque hay alguien que lo consume, y mucho. Eso no hay la más mínima duda. Ayer el titular del programa era España, refugio de pederastas. 35 pederastas han sido localizados, todos extranjeros y refugiados en España. En fin, lo mejor de lo mejor. ¿Te gustaría perder un par de kilos? Venga, te voy a sugerir cómo. Si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas.
Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Ustedes no han oído hablar de las cápsulas chinas? Pues esto es lo que son viviendas. Pues esto es lo que ha concitado nuestro interés durante todo este impasse. Es francamente curioso y eso nos llevaría a hablar del suceso, ¿verdad?, que representa la vivienda, especialmente en España. Aprovecho para recordarles que el próximo jueves hacemos un especial que me acaba de venir a la mente bajo el título de La estafa del alquiler en España. No se lo pierdan porque alguno va a flipar. Permítanme que les hable del cuidado de su flora intestinal. Es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin y Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aportan más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin y Megaflora de Mundo Natural. Y continuamos con otros asuntos que vamos a continuar, además, lamentablemente, con otra noticia centrado en un marroquí. En esta anterior noticia tan brutal, bueno, la de Shein, no, disculpadme, en la anterior sabíamos que la víctima era marroquí, pero ¿alguien tiene noticia de qué nacionalidad tiene el agresor, quien la mató porque era suya? Es que yo no era tengo marroquí, datos. yo creo que también, ¿eh? También, era yo es que un no marroquí de tengo- 56 años De 50. contra una víctima de 47 De Burkina marroquí. Faso. Sí. De Burkina Faso, que no es exactamente Marruecos, pero bueno, está al sur de Marruecos. Esperamos a Javier Rodrigo, que va a entrar enseguida con nosotros, pero apuntamos ya esta noticia. Detenido un marroquí, concretamente en Leganés, por violar a una joven después de drogarla. La policía ha detenido a este marroquí, ponemos los años encima de la mesa, 29, por la violación de una joven venezolana en Leganés. Los agentes investigan una posible sumisión química del presunto agresor sexual. El suceso aconteció el pasado sábado por la tarde y, bueno, pues a partir de ahí fueron algunos vecinos quienes llamaron a la policía al encontrar en la calle a esta mujer de 22 años, desnuda, desorientada y, como pueden imaginarse ustedes, en absoluto shock. Cuando llegaron los agentes, la víctima denunció la agresión sexual de un hombre que le había dado sustancias para anular la voluntad. Entiendo, señores, que no fue asaltada en la calle, sino que hubo una previa relación, cuando menos de... En fin, Un flirteo inicial, Sí, me imagino. porque- podría ser. Porque para intentar, lógicamente, someter a una persona y, sobre todo,
o disminuir su capacidad para poder defenderse o para tal, lógicamente tienes que entablar una relación medianamente, digo, de amistosa. amistad o de, la encontraron o de confianza. los vecinos saliendo de su casa, que es donde la había drogado, donde habían sucedido los hechos, que cuadraba con la versión de la víctima. Luego, cuando fueron a detener al presunto violador marroquí, que tenía estupefacientes en su casa también. Ergo eran amigos. Claro, pero además a este hombre habrá que meterle una buena imputación de delito de agresión sexual y también contra la salud pública por poseer esas sustancias. Claro, y sobre todo, ¿y qué hace este extranjero haciendo estas cosas aquí, estas fechorías en España? Creo que los tres hemos estudiado Derecho y somos amagos ejercientes, ¿no? Sí, pues es increíble, vamos. Exacto. No sé, digo, es mi opinión, mi humilde opinión, es decir, que lamentablemente tenemos que estar continuamente, y menos mal que tenemos programas como este de María José, que podemos decirlo y podemos denunciarlo, es decir, que tanto de que el gobierno y la fuerza, que no son extranjeros, coño, dígalo, cuando son extranjeros, dígalo, es decir, no se dicen, se ocultan las cifras de las violaciones y de las fechorías que hacen personas extranjeras, que muchas veces están hasta incluso de forma irregular en España, que es lo que se está consiguiendo hasta ahora. Creo que era un inspector de policía, ¿no?, que ha estado batallando durante bastante tiempo porque le acusaban de delito de odio por leer el listado de las estadísticas de las nacionalidades delincuenciales. Vamos. Claro. Miguel Sánchez a veces nos lo dice, bueno, es que empiezas a mirar y naturalmente pues te encuentras que hasta llegar a un apellido español pues han pasado unos cuantos. Oigan, esto no es delito de odio, esto es constatación de una realidad. A usted no le gusta, pues está en el gobierno, pues hagan algo para cambiarlo. Como les anticipaba, Javier Rodrigo está con nosotros para analizar y para opinar acerca de esta noticia, que es una reiteración de otras tantas noticias que con toda probabilidad hasta con él hemos debatido. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todos. Todo lo contrario, un gusto. Un gusto para nosotros. No sabía muy bien situar, aunque por la mesa sí que han dicho que parecía que podría haber por ahí un roneo. Pero ¿qué datos tienes sobre esta noticia en Leganés? Bueno, de momento lo único que se sabe es que este señor es un marroquí de 29 años que ha estado detenido por violar a una joven venezolana, punto. Sobre ahí se ha especulado mucho, se está entrando con que puede ser por un tema de sumisión química, ¿vale? Y de momento poco más se sabe. Poco más se sabe. Esta víctima es reincidente, había cometido varios delitos, estaba de hecho en la detención, poseía estupefacientes y bueno, como bien estabais hablando ahí, pues estamos entrando en una dinámica ya no solamente en España, yo creo que a nivel europeo, con todo lo que está pasando en el mundo, este cambio de tendencia ideológica que influye, pero yo creo que sobre todo y sobremanera lo más importante es que hay gente que está perdiendo el miedo a hablar claro. En España, como bien habéis dicho, además yo le conozco personalmente, creo que estáis hablando del inspector jefe que le querían imputar un delito de odio por decir cifras. Olvidado su nombre, discúlpame. ¿Perdón? Que había olvidado su nombre. Sí, yo también lo he olvidado. Bueno, entonces, también hay otros policías, hay otros, y ya no solamente del tema de la policía, existen ya gente, incluso políticos, y no solamente de la tendencia conservadora, que están seriamente preocupados por lo que está pasando en España, no tanto ya porque estamos empezando, pero lo que está pasando en Europa. Yo, sin ir más lejos, quiero recordar que cuando empecé con el mundo de las entrevistas, una de las primeras personas que entrevisté fue el entonces presidente, que sigue siéndolo, de una asociación policial, que es una policía para el siglo XXI, que por un libro que sacaron en el cual advertían de esto que iba a pasar ahora, y este libro está escrito hace 5 años, todo esto que está pasando ahora lo advirtieron en ese libro. Se llamaba Don't Fuck Police, y ahí alertaban que en este país iba a haber un incremento muy importante de distintas modalidades delictivas, entre ellas las violaciones, y que estaban debidas a, evidentemente, cuando tú acoges a gente que no está dentro de tu forma de ver la vida, que no tiene esos marcos, relatos de respeto a tus convicciones, incluso religiosas, pues podría dar pie a todo esto. Que no es a lo mejor echarles tanto la culpa a ellos, lógicamente,
Yo, si me llevan a China y no sé hablar chino, no me pueden echar la culpa porque sabían que yo no sabía hablar chino, ¿no? Pero ahora que habláis de cifras, luego sí que me gustaría decir una apóstrofe al final. Pero si me lo permites, Claro. María José, ya hablando de cifras, mira, hay una cosa que ahora está Bill Gates y Donald Trump, el otro día hizo unas declaraciones al respecto de lo que está pasando en Europa con el tema de la inmigración descontrolada. Valga por adelantado que yo personalmente, y creo que este programa y la cadena en general, no estamos en contra de nadie que venga a trabajar, ni nadie que venga a aportar, ni nadie que esté en este país haciendo lo que otros no quieren hacer. Está claro. Pero lo que no creo que sea justo es entrar en una dinámica de demagogia que, lejos de aportar, está restando sobre todo seguridad y a nuestras jóvenes. Mira, en este sentido, hablando de cifras, estas cifras son fácilmente contrastables, son oficiales y se puede decir clarísimamente a través de Eurostat. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Europa hay dos formas de ver esto. Una de ellas es los países, podríamos decirlos, alineados con lo políticamente correcto, como pueden ser Inglaterra y Gales, Alemania y Francia. Y luego hay otro que está todo el mundo en contra de ellos, que es Polonia. Europa apoya a los demás, pero está en contra sobre todo y sobremanera de Polonia, porque dicen que sus políticas perjudican la convivencia y que son peligrosísimas y algunos las llegan a tachar incluso de neofascistas. Bien, pues yo voy a dar unas cifras que, insisto, son oficiales y están ahí, las puede entrar cualquiera, en cualquier buscador de internet para corroborarlas. En el año 2000, en Inglaterra y Gales hubo 8.593 violaciones registradas, ¿vale? Año 2000. En el año 2023 se pasó de 8.000, vamos a hablar en números brutos si os parece, ¿vale? Se pasó de 8.500 a 68.000. Dios mío. ¿Vale? En el año 2000, en Alemania, hubo 8.000 violaciones. 8.000. En el año 2023, 39.000. En Francia, en el año 2000, hubo 7.500 violaciones. ¿Saben ustedes cuántas violaciones ha habido en Francia en el año 2023? Se pasaron de 7.500 a 42.500. Dios mío. Bien, pues ahora vamos a hablar de Polonia. ¿Saben ustedes cuántas violaciones hubo en Polonia en el año 2000? No. 2.300. ¿Saben ustedes cuántas violaciones hubo en Polonia en el 2023? No. Pasaron de 2.300 a 1.127. La mitad. Pues está claro, vamos. Blanco y en botella va a ser leche. Pues oiga, aquí cada uno que saque sus propias conclusiones. Dicho esto... Está clarito meridiano. Pero clarito meridiano. Sí, dicho esto, sí que me gustaría, teniendo en cuenta que tu programa es de servicio público, decir que lo que ocurrió con este impresentable, que está detenido y presuntamente muchos indicios de que efectivamente al final pues, la ley va a caer sobre él, lo de la sumisión química. Cuidado con las chicas jóvenes que ven este programa y las madres que pueden orientarlas con el cuidado con la sumisión química, ¿vale? Muchas gracias, Venga. Javier. Fabulosa intervención. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Gracias, qué interesante, qué datos son escalofriantes. Y miren, discúlpenme, pero blanco y en botella va a ser leche. Los datos hablan por sí solos. Esto es racismo. Pretender vivir en un país en el que las cifras de agresiones sexuales, de violaciones, de tortura a las mujeres descienda, ¿es fascismo? Pregunto, ¿eh? Porque a mí particularmente me da igual, ¿eh? Sí, eso es lo que quiero. Que descienda. Llámame Lola, como quieras. Es realismo, no es fascismo, es realismo. Y lamentablemente, como decía bien, apuntaba don Javier, el problema está en que no tenemos ningún tipo de medida que pueda acotar estas cifras. Es decir, lamentablemente, por más Polonia que... sí. ¿Eh? Polonia sí. Hablo de España. Ya, pero yo, si una yo cosa me alegro funciona, muchísimo. Ya, o sea, llámenme estúpida, llámenmelo, que no pasa nada. Básica, llámenme básica. Si yo tengo un problema, más bien un drama, y alguien que tiene el mismo problema, el mismo drama en este caso, y lo resuelve,
llámenme estúpida y básica, pero yo lo que haría sería implementar las mismas medidas que ha implementado esa persona, que pasándole lo que me sucede a mí, ella consigue bajar enormemente el impacto. Pero, Llámeme rara, ¿eh? No, María José, pero escucha una cosa, que vivimos en un país, yo me alegro muchísimo por Polonia, tengo buenos amigos polacos, pero el problema está... Tenemos una colaboradora polaca maravillosa. Sí, por cierto, compañera, además, abogada. Pero que el tema Marcheska. está... Pero el problema está en que os recuerdo, y lamentablemente les tengo que decir que todavía sigue en vigor una ley que ha favorecido a violadores que han sido puestos en libertad. Y todo esto ha sido promulgado por una ministra de Igualdad y de un ministerio que ha incidido en una cosa que ha perjudicado precisamente a las mujeres, a las partes Eso vulnerables. sí que es un suceso, que una tía como Irene Montero. esta haya llegado a ministra. Eso sí que es un suceso. Pero estamos Una viviendo... obviedad, pensando en, presuntamente, ideas de esas mujeres, ¿verdad?, que van subiendo exclusivamente por apoyo masculino. Y esos beneficios que se han... Es decir, por eso digo que lamentablemente, lo que decía don Javier, no podemos implementarlo en un país como el que tenemos. Es que habría que empezar la casa desde el principio, desde el inicio y desde los cimientos. Y en este caso no tenemos... Otro que no pide nada. No, ya, pero bueno, pero... Estáis hoy que os habéis creído que está la carta a los reyes. No. Estáis pidiendo cosas que en un país decente lo mismo tendría algún sentido. Pero Claro. vivís en un país donde... Estoy seguro, y nos tenéis un ve mucha presidente gente, nos ve mucha gente, querida María José, estoy seguro que esto les llega hasta muchos oídos y muy cerca de donde tiene que llegar. Ojalá. ¿Alguien tiene algo que añadir? Pues nada, únicamente lo que ha dicho Javier, que es la gravedad de utilizar productos como para la sumisión química que también hacen un daño a la salud. Sí, una pregunta desde el profundo desconocimiento. ¿Sabéis si tiene algún tipo de sabor? Porque ayer contábamos la historia de un tío que se mete en una app para tener un encuentro sexual y bueno, en fin, termina en el hospital con 1.000 euros menos en el banco, en fin, una cosa absolutamente penosa. Y cuenta el tipo que se había levantado al baño y que al volver, que vio más oscura la copa y que tenía un sabor raro. Yo no sé si se lo bebió, presuntamente sí, porque, en fin, terminó en el hospital apaleado y robado. Que entonces no sé si... Dependerá de la sustancia. Habrá Dependerá. sustancias totalmente inocuas y otras que cambien el Que sabor, se nota. incluso el color. Dependerá de lo que No sea. sé si recordará, no sé, María José, en el programa que hicimos, que estuvimos hablando del jugador del Barça que ha salido absuelto de la condena por violación, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Dani Alves? Dani Alves. Ah, eso, sí, bueno, me lo en ese temazo. mismo programa hablamos precisamente de un tema del tema de las sustancias químicas que se utilizan para hacer este tipo de ungüentos o de... Qué bueno, pues no lo recuerdo, Fernando, qué interesante. Es que lo recuerdo porque, claro, ese mismo programa hablamos de eso, ¿no? Y de que se utilizaban, y lo mezclan con pero sabores. no en un especial, porque hicimos un especial yo diciendo, Dios no mío, era el especial, no. Dani Alves No. hecho algo... No, Dios me libre. En el mismo, porque yo Sí, recuerdo sí, lo que... recuerdo, sí, por ahí. tienes razón, sí. Y hablamos, entonces, con lo cual sí que tienen sabores o sí que tienen de alguna forma algún tipo de sustancia que les haga disimular lo que es la parte química que lleva el producto. Alguien el ha compuesto. comentado en este programa que ya ni siquiera es necesario, sino que soplando puede llegar. No recuerdo muy bien, perdonen. Por la inhalación, dices, Sí. Pues es posible. Sí, es además posible. es que ha sido en este programa y hace relativamente poco tiempo. Me decían, no, es que lo inhalas. Estupefacientes se Algún inhalan. tipo es decir, de la cocaína o la... sustancia. No, pero no es cocaína. No, ya me refiero, pero que, en este que caso se inhala. es una sustancia para hacerte perder la conciencia, ¿no? Pero vamos, date cuenta que en el momento que, sobre todo, dependiendo de dónde estés, en el local donde estés, simplemente a la hora de pedir un combinado, a la hora de pedir cualquier bebida, este tipo de sustancia, no sé exactamente en la cuantía, o sea, en la proporción que lo echan, pues a lo mejor pasa completamente desapercibida el sabor de lo que estás bebiendo, ¿no? O no, visualmente no debe causar ningún tipo de extrañeza. Incluso claro. hay veces que el propio local fomenta estas prácticas. En concreto, había un local en Madrid que fue investigado porque echaba ese producto a los consumidores, a sus clientes,
para luego vaciarles las cuentas corrientes. ¿Qué ocurre? Que el local es un local con unas características determinadas donde la víctima no denunciaba para que no se enterase la familia. Ah, esas denuncias que no se realizan por vergüenza. Esto nos pasaba ayer con las citas con apps para encuentros eróticos festivos, pues que cuando hay delitos muchos no denuncian él porque está casado y se va a enterar la mujer, o porque le avergüenza haber sido un tolai, o su orientación sexual no es la que cree su portera. Así es. El cianuro, lo estaba leyendo. Ay, señor, ¿qué te quebra esto? Sí, no, pues el cianuro, es decir, tanto el gas es sin color y el cianuro de sodio y potasio tiene un color un poquito azulado y sabe a almendra. Es que lo acabo de... Es decir, que este tipo de compuestos, es decir, que esto es un veneno, ¿no? Pero en el caso de lo que son las sustancias químicas que se utiliza para desinhibir a la persona y completamente anularla, pues claro, debe tener algún tipo de sabor en el momento en el que se mezcla con lo que tú estás bebiendo, ¿no? Claro, si te lo ponen en el agua, lógicamente sabrá como que raro el sabor del agua. Es que claro, esto es química pura. Normalmente la gente no está preparada, no tiene la información suficiente para evitar esto. En las redes Y está no se lo imagina. No se lo imagina. Se está tomando una copa, no se va a imaginar que alguien... Me han echado garrafón, dices, ¿Por me qué? han echado garrafón. Dice, otra vez pues qué garrafón. asco, claro. Otra vez garrafón, Sí. Alberto, y dices, bueno, pues que me cambie la copa. Pero además estamos hablando de sumisión, que la misma palabra lo dice, química, que es para anular completamente la voluntad de una persona. Pero también yo diría la ingesta voluntaria de ciertas víctimas que no tienen por qué ser violadas, porque en las discotecas se está vendiendo cocaína rosa y MDMA, que son sustancias que No sé las ni lo que víctimas es, pero ingieren vamos. voluntariamente y que son capaces de enamorarse hasta de un árbol. Es decir, se van con un tío, Ah, y el claro. tío las viola, pero no quieren que las viole. Claro. Es que les han incitado a consumir Con esas el sustancias. MDMA. No es una sumisión química como tal, pero sí que es una ingesta voluntaria que luego se convierte en involuntaria porque están idas y ahí las violan. Pero esto eso ocurre existía. con todo... Perdón, Perdón. Dios me libre, no. No, te lo ruego, por favor. No, antiguamente eso existía. No, eso existe hoy. No, digo que existía antiguamente, digo, en la Es época de verdad. mis tiempos mozos, Es que era un verdad. tipo de droga que lo que era como Afrodisíaco se exacto, llamaba. como una- No, claro, que empiezas a ver, ves un árbol y te crees que es Robert Redford, ¿sabes? O sea, Afrodisíaco, es verdad. En mi época, no sé si aquí no sé si somos todos de Madrid, pero había en mi época que había una cosa que le llamaban leche pantera, que decían que eso era infalible con las chicas, que era Guau, ¿qué era eso? cerveza con pipermín. Guau, qué asco. y había otra cosa En un que sitio se llamaba Chapandá, se hablaba Después, en nuestros tiempos, tú lo Claro, vas era a... tu zona. lo único que conseguías era emborracharte, la chica Y ya estaba está. exactamente No, igual. pero había otra y- sustancia que se hablaba en nuestros tiempos, no sé si tú lo recuerdas, que yo nunca supe lo que era yumbina. ¿Sí? Yumbina. Totalmente. Pero nunca supe lo que era. Yo tampoco, ya te cuenta, yo soy de la época un poco más moderna. Espero que no estéis disimulando, ¿eh? No. Que tenéis muchos datos. El catobit para estudiar era una cosa bastante... ¿Catobit? Catobit, es El verdad. Me catobit suena para un muchísimo, complejo catobit. vitamínico, es pseudoanfetamínico, anfetamina, que se utilizaba para Qué vergüenza. para estudiar, igual que la centralmina, es decir, otro tipo de Ya, sustancia. se acabó. Por favor, Los aprendí de delincuentes. Los estudiantes saben mucho de eso. No Dios demos mío ideas. de mi vida. Señor, les voy a llevar a un lugar para que tengan una experiencia gastronómica. Terracota, Plaza de España. En el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables. Porque no somos solo un restaurante, somos un destino. Un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Regresamos en 0,0. Ni se muevan. Último tramo del programa.
gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hubiera estado bien la trastienda de este impasse para contarles. Miren cómo se ríen aquí todos, para escuchar las ingenuidades de estos muchachos cuando eran barbilampiños, ¿no? Un hombre conecta. Miren, por favor, para esta noticia es necesario que le echen un poco de fantasía, intenten empatizar y se imaginen ya no el tío que pone ese USB, sino el público que de pronto lo vio. Bueno, pues conecta un USB con pornografía infantil a una televisión en un centro sociosanitario y se queda ni tan ancho. Ha ocurrido en Palma. La policía ha detenido a un joven por supuestamente almacenar material pedófilo en una memoria USB que estaba conectada a la televisión de una sala común en un centro sociosanitario. Según la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se han intervenido 42 archivos que contenían fotografías y vídeos de explotación o abuso sexual infantil. El hallazgo se produjo cuando los trabajadores de turno de noche realizaban una inspección rutinaria en las instalaciones y encontraron la citada memoria externa conectada al televisor de una sala de ocio. Tras comprobar su contenido, para averiguar a quién pertenecía, alertaron al grupo de delincuencia económica y delitos tecnológicos de la policía, que se hizo cargo de la investigación. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo, María José, la intención de este joven, que era difundir pornografía infantil por en un centro sociosanitario. ¿Cuál es la intención? Yo creo que de la este noticia chico? está sesgada, porque yo creo que esta persona tenía algún tipo de discapacidad o algo. Está clarísimo. Porque es que, ¿cuál era la intención del chico? Que además ha cantado como un pajarillo, lo ha confesado en cuanto lo ha dicho. ¿Es usted dueño de estas memorias USB? Sí, soy yo el dueño. Sí, entonces, ¿cuál era la intención en un centro sociosanitario? Porque lo dejaba ahí conectado y se iba. Porque así lo encontraron. A ver, o sea, yo entiendo que no tiene las facultades mentales en su condición. Es decir, parece raro todo. Bueno, los datos que tenemos no son muchísimos más, salvo que en este caso sí que se han prestado a recordar que era de nacionalidad española. Sí, claro, porque es normal que cuando hay Hay que recordar que los españoles también son malos. También delinquen, sí, somos 47 millones de habitantes, ¿no? Y por supuesto que entre tanto seguro que hay muchos, y muchos malos, ¿no? Pero muchos también están centralizados en un sitio en la carrera San Jerónimo y están cerca, y además se sabe dónde es. Pero en este caso concreto, pues hombre, yo creo que a esta persona, cualquier persona... O sea, dudáis de que estén sus facultades mentales... dudáis de la potencia de sus luces. Completamente. Claro. ¿Tú también? Es que no tiene sentido la intención. Sobre todo porque, a no ser que... el interés? Que buscase el interés, que no le atendían en el centro sociosanitario y quisiera pues buscar una atención urgente... Pero ¿a quién se le ocurre llevar... Bueno, ¿a quién se le ocurre a un cerdo que duda cabe? Conectarlo a la televisión del centro. Y conectarlo a un donde están centro todos los residentes sociosanitario. viendo la televisión.
Es que no tiene sentido pero ninguno. Lo dejaba enganchado y Lo se dejaba iba. ahí, se iba. Es que no tiene Digo, sentido. No tiene sentido. A ver. Bueno, yo es que he traído la noticia, yo tampoco la entendía, digo, bueno, a ver si ellos lo entienden. Como dice Fernando, es un hombre que estará limitado en sus capacidades, aparte de que será un maníaco sexual o un depravado, lo Un que quiera, cerdo ¿no? como Pero vamos, le va a Pues caer no ha un tardado nada en confesar y no le ha dicho a Sí, los sí, ha cantado como un conocido. pajarito. Le va a caer un delito de corrupción de menores como que está mandado, vamos. Sí, pero bueno, independientemente que está mal, yo creo que este señor, el abogado que coja ese caso, estoy seguro que sí tiene algún tipo de desequilibrio y algún tipo de desviación, claro. Aparte de la... Coge todas las papeletas para ir a prisión, ¿no? Y estar una temporada ahí viviendo a cuerpo de rey a costa de O los... sea, ¿que crees que es profesor? Pues es que no, es que Pues no tendrá el la sentido cabeza que común, sea de otra manera. claro, no. Claro, que date cuenta que ese tipo de información, sobre todo que de dónde la ha descargado, no lo tengo ni idea, porque yo no sé exactamente de dónde se cargan este tipo de archivos, ¿no? Me imagino que habrá unas redes sociales especiales o donde están metidas ahí que están como... Redes sociales y algo muy peligroso, porque yo llevo un caso de esos, que por ejemplo en el mundo transexual se pasan entre ellos por WhatsApp, vía WhatsApp, vídeos con contenido pedófilo y contenido de pornografía infantil. Y llevo concretamente a una persona que está acusada de difundir, divulgar y cometer ese delito simplemente por abrir el WhatsApp, por abrir el contenido. Es decir, se lo pasan entre ellos. Te puede llegar a ti... Eso tiene defensa. Sí, tiene defensa, pero de ¿Qué momento... defensa tiene? Eso tiene defensa porque el mero hecho de que tú abras un archivo no significa que tú... Ya, pero que te meten en el follón, no, o sea, claro, quiero decir supuesto. que te puede llegar a ti un WhatsApp con pornografía infantil, que tampoco es muy raro, ¿eh? O sea, Sí, pero luego hay métodos para borrar los WhatsApps. El fiscal general del Estado creo que algo sabe. Te lo he puesto votando. Pero vamos, ¿de qué manera? Y correos y esas cosas. Pero Sí, también. ¿Eso no es destrucción de pruebas, compañeros? Sí, claro, eso sería destrucción de pruebas en caso. ¿Angulo? Sí, lógicamente, la prueba o borrar pruebas, lógicamente constituye ya una forma o una presunción de que realmente eres responsable, ¿no? Claro, es evidente. Esperamos que el mero hecho de abrir un archivo, te mandan un archivo, porque muchos, incluso en el correo, es decir, que estamos hartos de cuando viene de una persona que es conocida o cuando tienes algún tipo de referencia, directamente ejecutar el programa. Pero voy un paso más allá. Abrir un archivo y por gracia reenviarlo a otra persona, ahí ya tienes el problema. Ahí ya tienes el problema. Ese sí que es el problema. Ahí ya tienes el problema. ¿Estáis intentando llevar este tema al juicio del fiscal general del Estado, aportando estos comentarios y estos datos por casualidad? Vamos a está seguir tipificado también. hablando de WhatsApp, porque si no estos me llevan al huerto más claro que el agua con el asunto del fiscal general, que le tienen mucho, es que también es un verdadero suceso, para que nos vamos a engañar. Miren, este WhatsApp lo que alertaba, vamos a ver en qué queda la noticia, es que una madre tenía a su hija a punta de cuchillo y ahí la hija alerta de tal circunstancia. Yo creo que nos estamos volviendo locos. Agentes de la policía local de Vigo detuvieron en la tarde del pasado sábado, concretamente 1 de noviembre, a una mujer que mantenía retenida a su madre en el domicilio familiar mientras la amenazaba con un cuchillo. Los hechos se produjeron alrededor de las 8:15 aproximadamente, cuando el 112 de Galicia recibió un aviso de emergencia que alertaba de una situación de gran tensión en una vivienda del municipio. Según informaron, el aviso fue realizado por otra hija de la víctima después de que su madre le enviara un mensaje de WhatsApp pidiendo ayuda. ¡Qué horror!, ¿no? La mujer, alarmada por el contenido del mensaje, contactó inmediatamente con los servicios de emergencia, que desplazaron al lugar a varias patrullas de la policía local, pero qué fuerte, ¿no? Un poco de película esto. Sí, sobre todo porque volvemos otra vez al decir, una persona que intenta sobre todo agredir a su propia madre, pues a lo mejor tampoco dice la noticia y tampoco tenemos acceso a los autos de lo que se estaría investigando, que ahora mismo se estará instruyendo la causa de si esta mujer o esta chica tenía algún tipo de algún trastorno mental porque a ver, son cosas que dices de la propia madre. Tampoco indica en el móvil del motivo de por qué le puso el cuchillo y la amenazó. Hay algunos datos, a ver si nos pueden ser de utilidad a su llegada, me refiero a la policía, que se desplazó hasta el domicilio. Los agentes encontraron a la presunta autora, una mujer adulta, en un estado de muchísima alteración.
La mujer esgrimía un cuchillo y lanzaba amenazas tanto hacia su madre como hacia los propios agentes, según detallaron las mismas fuentes. Pese a los intentos iniciales de diálogo y de mediación, la situación, claro, se tornó cada vez más tensa, con la detenida mostrando una actitud claramente agresiva y llegando a amenazar con atacar a los funcionarios policiales. Aún el riesgo inminente para la integridad física de las personas presentes, los agentes procedieron a intervenir de forma inmediata, y lograron al final reducirla. Pero bueno, creo que era... En fin, era un manojo nervios, echando azúcar a los churros todo el rato. Pues claro, esto puede ser que esta mujer, como decía Fernando en el caso anterior, que tenga limitadas sus facultades mentales, o que estuviese drogada, o que estuviese incluso arrebatada sin estar drogada ni tener mermadas sus facultades. Eso es muy interesante. Puede estar arrebatada. Bueno. Un arrebato y una cegación que le da, que le va a disminuir la pena que le va a caer por detención ilegal. ¿Cómo se demuestra que ha sido por arrebato? Es un atenuante. Pues por la escena del crimen, la testifica de la madre, los agentes, lo que vean, el estado pasional o de semejante entidad, como es un arrebato o una obcecación. Y los delitos son detención ilegal y amenazas graves, porque además con arma prohibida blanca. ¿Entiendes? Sí. Y sobre todo, una de las cosas, por ejemplo, cuando está bajo la sumisión de algún tipo de droga o bajo algún tipo de fármaco, ya no simplemente de droga, sino simplemente un fármaco también. Es difícil en una sala de juicio demostrar el estado pasional o entidad semejante a un arrebato de obcecación. Es difícil, se puede, es un atenuante, pero es muy difícil. Tanto más como el lucro cesante. Sí, tanto más como el lucro cesante y además de calcularlo. Os voy a hacer un programa especial para que nos hagáis la traducción. Angulo, rematas. Y pasamos a otro asunto. Pues sí, en realidad, pues encontrarse, yo creo que hacen falta más psicólogos o psiquiatras, porque realmente hay muchas noticias que estas que se traen aquí que realmente no hay una explicación no tiene sentido, lógica, ¿verdad? Lógica. Claro. No tiene, sobre todo porque si en muchos de los casos tuviéramos o pudiéramos haber tenido acceso a lo que se está instruyendo, ahí averiguaríamos muchas más cosas y tendríamos ya más pesquisas o más claro la dirección de por dónde va, lógicamente, digo, por tener una causa más lógica, digo, al desarrollo de los hechos, ¿no? Pero si no tenemos pues ya digo que... Buscar el sentido común, ¿no?, de las cosas, ¿no? A ver, en mentes así es muy difícil encontrar sentidos, sobre todo que sean comunes. Es decir, porque es ilógico como el del USB en un centro de sociosanitario. Y se lo deja puesto en la tele. Y lo deja puesto. Qué bárbaro. Es decir, porque ese sentido común evidentemente en ese ser, en ese individuo no está, pero seguramente vemos el historial que tiene en la seguridad social, en los hospitales públicos, seguramente será... pues claro, son datos que no tenemos. Claro, es evidente. Bueno, a ver qué les parece en esta noticia. Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo, pero en realidad seguramente a muchos padres de criaturas que van a animarles a todos en el fútbol, esto no les parezca tan raro, porque hay algunos padres que se les va bastante la cabeza con sus alevines. Verán, un padre ha sido detenido, llevaba un machete porque estuvo hostigando al entrenador, amenazando al entrenador porque no había sacado a jugar a su hijo. Brutal, ¿eh? El arma, verán, medía 63 centímetros de longitud, que a mí esto me parece muy poca broma. Tenía una hoja de 35 centímetros, le he contado la noticia con una sonrisa en los labios, pero es un poco brutal. Lo mismo se imaginan que esta noticia es allende nuestras fronteras, de vez en cuando, ¿verdad? Traemos noticias internacionales. Pues no. Esto ha ocurrido aquí, en Hortaleza, en el mismo lugar donde un magrebí de 27 años le tomaba el pelo al centro de menores de Hortaleza y los totolaba, se creían que tenía 17 años, el mismo que violó a una niña en Hortaleza. En ese distrito ha pasado esto. Bueno, menos Alberto Fernández Palacios, que no es padre, no. Y no sabemos si ahí por lo personal pues te podrías empatizar
con este padre, pero bueno, sacar una hoja de 63 centímetros, oiga, Por supuesto que no soy perdone, padre, pero defiendo la niñez y a los seres vulnerables, igual que a los animales, a los seres vivos, a las plantas y a todo lo que merece la pena en este mundo. Vamos a ver, este pero señor... padre que estaba mal de la cabeza. Este señor está mal de la cabeza. ¿Otro más? Otro más mal de la cabeza, 51 años, que se lo haga mirar. No se puede ir con un cuchillo de una hoja de 48 centímetros amenazando a la gente porque no dejen jugar a tu niño. Eso no es ejercer la paternidad. Eso es un mal ejemplo incluso para la educación de su hijo. Entonces, que se lo haga mirar este señor, ¿no? A mí lo que me da muchísima... A ti no te va a pasar porque A mí, yo tengo la una- princesa yo- juega al yo- fútbol. No, que va. Podría ser. No, pero evidentemente yo creo, y sobre todo, y déjenme que a lo mejor haga una reflexión un poco... A ver, el fútbol, que con todos los respetos, es decir, es un deporte en equipo y tal, está asilvestrado para muchas cosas. Es decir, en el fútbol... Es mal ejemplo, sí, de valores. Es mal ejemplo para muchas veces, mucha referencia, ¿no? Sobre todo por la violencia que se ha generado en él durante mucho tiempo, entre las propias aficiones, entre los propios jugadores, y estamos viendo continuamente que es un deporte que, aparte de mover infinidad de millones de dinero, es decir, que no deja de ser un negocio brutal, pero sí que lógicamente es un como si dijéramos, lo diré, un botín de problemas, es decir, de conflictos, es decir, simplemente porque tantas personas, cada uno con un criterio sobre cómo juega un jugador o cómo juega otro, la disparidad en las opiniones que tiene entre uno y otro, lo estamos viendo, es decir, continuamente se están haciendo por la FIFA o como tal, pues anuncios contra la violencia y demás. Es decir, cuántas veces, acordaros del campo de Anfield, por ejemplo, que murieron no sé cuánta gente a raíz de una ¿cómo se llama? Un tumulto de estos de tal, empezaron a pegarse unos y tal, luego otro campo que se pegan unas aficiones, que hay muertos, es decir, aquí lamentablemente tenemos, es decir, muchísimos ejemplos. Es decir, este ejemplo que estamos comentando, ¿qué persona no será, qué energúmeno no tiene que ser que con 51 años se lía, que no es la primera vez que pasa, y sobre todo con partidos que a lo mejor no tienen ningún tipo de importancia más que de la liga de la liga Sí, de pero se lo de un toman colegio. muy a pecho, cuidado. Pues O sí, sea, hay cada gente que padre saca- energúmeno. pues es el mismo caso que cuando tienes un pequeño traspiés con el coche, con el de delante, y el de delante saca una pistola y te pega un tiro. Es la primera vez que pasa. el fútbol parece ser que todo vale. Es igual que cuando escuchamos agresiones a árbitros de Es verdad, de fútbol. Categorías Tercera o- inferiores, Tercero. claro. Entonces, Total, ahí ves el ejemplo que ha dicho. imaginemos que vamos a un juicio, estamos haciendo un juicio y porque no nos gusta lo que dice el juez, pues le empezamos a pegar, ¿no? Sería impensable. Lógicamente se tiene un respeto, pero en el fútbol parece ser que hay Algunos con sus sentencias, no voy a decir que lo merezcan, solo que reflexionen sobre ¿Qué ello, por dices? favor. A ver, que dices que estamos todos los días en los juzgados. Pues Yo, sería... si queréis, os cuento una anécdota Sí. sobre lo que estás diciendo. Sí, por favor, Ángulo, Sí, sí. termina y enseguida. No, que cuente... Una vez, Alberto. en Plaza de Castilla, en servicio de guardia, un detenido al cual estaba asistiendo yo, el fiscal le pidió prisión y con esposas y 2 guardias civiles se subió por la mesa, ¿Qué dices? Intentar agredirle. enganchó a la fiscal, ¿Qué dices? la tiró al suelo, ¿Cómo? no le podían retener, embarazada a la fiscal, Ay, pobre, por y Dios. luego empezó a dar manotazos. Bueno, yo me escondí. Patadas de todo a las mesas. Bueno, el juez enseguida intervino, vinieron todo el servicio de seguridad de los calabozos de Plaza Castilla y se lo llevaron, que ya estaba detenido. Sí, pero en ese En ese plan tiempo. la podía haber matado. O sea, es que se subió por la mesa donde estaba la fiscal, porque le pidió prisión. Hay dos formas, y a colación de lo que está diciendo Alberto, que es muy curioso. Qué bárbaro. Sobre todo, y además Vais les va a a irse parte de la risa, Ángulo. Os va a interesar, no, pero bueno, porque los conocemos, les van a interesar a ustedes. Hay dos formas de, bueno, en Plaza Castilla, en muchos juzgados, sedes judiciales, la forma en la que esposan al detenido, sabes perfectamente si es peligroso o no. Los que van esposados por delante no tienen mucho peligro, los que van esposados de atrás ¿Ah, sí? ya son más Claro. peligrosos y tienen más... ¿Ah, sí? Este iba esposado delante, ¿eh? Ah, pues mira, nunca te acostarás sin porque, saber una cosa más. Claro, es decir, los que van por delante Son suelen ser políticos. menos peligrosos. Son políticos. Así llevarán a Sánchez, con las manos por delante y por Ay, no me detrás. preguntes esas cosas a mí, María José, porque es que, a ver, escucha, yo Esto prefiero... sí le resulta afrodisíaco. Escucha, no, pero sí que es verdad que la forma de trasladar a un recluso, a un detenido,
en función de lo que haya cometido, lógicamente los agentes de seguridad saben perfectamente, los agentes de la policía, y sobre todo que lo hacen Guardia Civil y Policía Nacional en Plaza Castilla, los llevan de una forma detenido para que precisamente no puedan producir esto, porque este que te tuviste tú, Alberto... Esto fue real, se comentó... Escucha, ya, pero si hubiera llevado los brazos detrás ya no tiene esa posibilidad, porque es algo que se dé con la cabeza... A partir de ese momento y se hubiera matado tomaron muchas más medidas de seguridad en los calabozos de Plaza de Castilla de respecto a los detenidos, que es del orden de 70 detenidos diarios. Y además, hoy en día, muchas de estas comparecencias para saber si una persona la pone en libertad o la meten en prisión ya se hacen telemáticamente. Es decir, el juez y el fiscal ya no bajan, ya se hace a través de una televisión. Claro, eso no le parece, le toca al instructor de instrucción 54, no pasa. No sé, que lo conocéis todos, claro. Buenísimo juez, por cierto, muy buen instructor también. Acepta 18 años de cárcel por asesinar a su marido en 2 hermanas junto a su amante, amigo de la víctima. La mujer acusada de asesinar a su marido, la fecha en la que ocurrieron los hechos fue noviembre del año 2021, en 2 hermanas, como les decía. Sevilla, pues ha aceptado este lunes una condena, ayer mismo, de 18 años de cárcel por este crimen, mientras que su amante, que además era amigo de la víctima, se ha conformado con 12 años de prisión. Este acuerdo de las partes ha evitado la celebración del juicio con jurado popular previsto desde este lunes en la audiencia de Sevilla, en la que la Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel para la esposa de la víctima y 20 para el acusado, con el que la mujer mantenía una relación sentimental oculta. Esto no tiene nada que ver con el crimen de la Guardia Urbana, ¿verdad? A mí es que de pronto me ha recordado... Sí, es el mismo caso. Yo creo ¿Es el mismo caso? No, que es un caso muy parecido. Sí, que es parecido. Al de la policía, sí? municipal, totalmente. Asesinato puro y duro, es decir, la figura de... Pero con el amante. Sí, bueno, claro. Mira, no ser amigo. No, pero esto es peor que la Guardia Urbana, Sí, que el crimen de la Guardia Urbana. Pues ¿eran amigos? Ay, lo he olvidado, no me acuerdo lo muy siento. bien, pero... Era amigo íntimo. Claro, la confianza ahí se quiebra por parte del asesino, ¿no? Y de ella que realmente, lógicamente, cuenta con la colaboración de él para llevar a cabo el plan. Colaborador o operador necesario. Según el Ministerio Público, les dejo estos datos encima de la mesa para el análisis del caso. La acusada mantenía desde hacía años, es decir, unos cuantos, una relación sentimental oculta con el otro procesado, insisto, amigo íntimo de la víctima, de 43 años, era más jovencito. Ambos habrían decidido matar al marido el 5 de noviembre de 2021, considerando que este obstaculizaba su relación amorosa. Aprovecharon su estado de embriaguez. Esa noche, tras salir con su esposo a un bar y aprovechar su embriaguez, la mujer se coordinó con su amante para llevarlo a un descampado, donde mientras uno lo sujetaba, el otro le golpeó la cabeza con un objeto pesado, impidiendo defenderse. Claro, después huyeron en el coche del fallecido y horas más tarde la mujer encendió su móvil y le envió un mensaje para fingir normalidad. La víctima fue hallada al día siguiente, aún con vida, pero murió el 11 de noviembre por un traumatismo cranoencefálico severo. Qué lástima. Podría haber salvado la vida, pero no pudo ser. Bueno, es que son unos bestias, porque es que se aseguraron el resultado, por eso los acusan de asesinato con alevosía. Qué bárbaro. Utilizaron una piedra de mucho peso y le dieron un órgano vital como es el cerebro o la cabeza para cargárselo. O sea, raro sería que se hubiese salvado, ojalá se hubiese salvado a este hombre, ¿no? Ya, pero sí, sobre eran todo, unos brutales asesinos los dos. Y sobre todo, bueno, no, en este caso no hubo ensañamiento, porque no pone la figura de ensañamiento, pero sí que se le aplicó, según estoy viendo, la atenuante de la confesión, y de la drogadicción, que es lo que hablábamos antes. Del cómplice, sí, del cómplice, del amante. Del amante, sí. Bueno, y han tenido una rebaja que en vez de 25, pues uno le ha caído 18 a ella y 12 a él, ¿no? Porque él es el que tiene el atenuante de drogadicción, ¿no? En el momento que cumplan el primer cuarto de la condena ya tienen permisos, empiezan a tener... Semilibertad. Sí, lamentablemente, que lo sepan ustedes que es así.
Que los 18 años de cumplimiento efectivo no son, habría que explicarlo a la audiencia lo que es, claro, pero no son cumplimiento efectivo en realidad. No, nunca lo entendemos. Bueno, es que son Si tú lo consigues, reglas derecho penitenciario muy en el complejas. que se establece, sí, además que lo establece el propio juez de penitenciaría, el que determina qué tipo de beneficio tiene que tener el reo. Lo voy a intentar explicar muy rápido para que la audiencia lo pueda comprender un poco, porque ni yo mismo que soy abogado lo comprendo. Vamos a ver, una sentencia según el tipo de delito y también los antecedentes, la situación de ese preso, su comportamiento en prisión, puede acceder a las 3/4 partes de esa condena, por eso digo que el cumplimiento de 18 años no es efectivo, al tercer grado penitenciario, que es un régimen de semilibertad. Semilibertad. Antes de eso, como dijo él, al tener el cuarto de condena cumplido y un montón más de requisitos, puede tener salidas vigiladas hasta periodos de 7 días al año. En fin, hay muchos beneficios penitenciarios. Salida el sábado. Es decir, y sobre todo lo primero que se suele hacer es decir, haciendo alusión a lo que dice mi compañero, yo no soy penalista, pero vosotros sí que sois y sabéis de esto de lo que os hablo, ¿no? De lo primero es decir que se hace beneficios, es decir, si se apunta para dar algún tipo de curso o se mete para hacer algún tipo, ya tiene, como si dijéramos, empieza a tener créditos como si de una carrera fuera o de un tipo de estudio fuera para poder obtener ese tipo de hay muchos delincuentes que se han matado para luego delinquir en libertad, se han matado a hacer cosas buenas en la cárcel, cursos, estudios, tal, para obtener un permiso penitenciario. Y lo han conseguido y en el permiso penitenciario han vuelto a delinquir. Efectivamente. Es decir, que son gente, esto está en la historia criminal española. Y gente que tenemos como el Lute, no sé si acordáis que el Lute estudió Derecho. Perfectamente, sí. Estudió Derecho en prisión. Pero el Lute se reformó y se reintegró. Afortunadamente, es decir, pero de las pocas cosas, de los pocos que entran en prisión. ¿Sí? De los poquitos, porque el resto, y sobre todo, miren, ayer hablábamos de violadores y de la incapacidad que tienen para reinsertarse. Así es. Cada prisión tiene una junta de tratamiento participada por profesionales que son los que estudian la progresión de esa persona y tienen que informar si va a ser apta o no apta para reintegrarse en la sociedad. Lo que ocurre que muchas veces pues está claro que pese a la experiencia que puedan tener, pues fallan, lógicamente. Pues nada, que tranquila me quedo oye, como todos ustedes, ¿verdad? Les voy a hablar de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, muchas gracias Fernando Fanego y enhorabuena por ese quitamiedos fabuloso. ¿Se puede decir próximo invitado? Próximo invitado tenemos a Melchor Miralles. Brutal, un tío que sabe mucho de televisión. Gracias por estar con nosotros, Javier Angulo, un abrazo. A ti, muchas gracias. Gracias, Alberto Fernández Palacios, por acompañarnos. Gracias. Nosotros, señoras y señores, nos vamos, pero mañana regresamos. Buenas noches a todos.